para hacer realidad los ideales del coronavirus. En el marco de la emergencia que genera el agravamiento, la profundización, la precipitación de la crisis a partir de la conversión de la epidemia del COVID, del nuevo coronavirus, provocada por el nuevo coronavirus en pandemia, se deriva un programa de ajustes, reajustes, remodelaciones del capitalismo. Eso a nivel global, a nivel mundial, pero tiene sus expresiones específicas en todos estos países. Y vamos a hablar en alguna medida, porque es un tema también que hemos tratado en República Dominicana. El nuevo programa de emergencia del gran capital privado y de sus estados, de los estados que el capitalismo secuestra, emplea, ya sean grandes potencias, ya sean potencias medianas, ya sean países periféricos dependientes. Puede resumirse en los siguientes términos. Todos los ajustes y reajustes en medio de la emergencia que crea la COVID-19 van en dirección a salvar a los grupos económicos más fuertes, a acumular donde se puede acumular en el marco de la crisis, a concentrar riquezas y ganancias en las vertientes activas en medio de la crisis, porque hay una parte que se desploma. Y esos son los negocios de salud. Fíjense que República Dominicana ha aumentado sus exportaciones en productos de salud, eso es de zonas especiales, de zona franca, en un 10%. De ese 10%, el 60% del aumento, de ese aumento del 10%, va a Estados Unidos. Somos suplidores de Estados Unidos, con toda la situación que hay aquí. Y bueno, también está Japón, está Puerto Rico, están otros países. Pero el 60% de Estados Unidos. Además, la minería, que como decía, está en la gatera, está en stand-by, presta a exhibir toda su voracidad en la lógica de la recuperación económica, como ellos dicen. Las operaciones de bienes raíces, la adquisición de bienes raíces. Las operaciones financieras, porque los bancos, el capital, esta es una crisis en la que el capital físico, el dinero, se mantiene en los bancos. No es como cuando se producen los desplomes financieros. El COVID entró antes del desplome financiero. El negocio de la seguridad y el control de estas sociedades, que guarda relación, como el tema de salud también, con la informática, las telecomunicaciones, todo el tema del trabajo a distancia, la educación a distancia. Esto está a su vez acompañado por un asistencialismo muy débil, que son los programas sociales para contrarrestar el agravamiento de la crisis de salud que ha agregado el COVID-19. Y hay esta fase y demás, quédate en tu casa, en fin. Manipulan la pandemia como gran ajuste empobrecedor y como recurso neumaltusiano, en la que la carga de muerte mayor va sobre los y las envejecientes y las personas vulnerables por razones de salud. Como no ponen énfasis en la formación, en la educación, como lo que han creado es un desastre a nivel de la juventud sin trabajo, sin empleo, con una malformación, la juventud no hace caso a ninguna medida que contrarreste la pandemia y sale afectado el resto de la sociedad. Aupan
opciones políticas que sitúan a connotados representantes de la empresa privada y de la tecnocracia plegada a ella en puestos clave, importantes, puestos de mando del Estado y de sus respectivos gobiernos. Privatizan, tienden a privatizar y a modernizar la administración estatal y la gestión pública para capitalizar nuevas vertientes de las áreas económico-sociales y de los servicios públicos, autovías, fuentes de agua, riqueza del subsuelo, minería, reservas científicas, acueductos, urbanizaciones, puertos, aeropuertos. Ustedes oyen mucho eso aquí, como el retrato. Prolongan y acentúan el reinado de las administradoras de riesgo de pensiones y de pensiones y de riesgo de salud, es decir, la ARS y la AFP. Y los procesos de privatización, muchas veces bien disfrazados, de centros y servicios de salud. A pesar de lo que ha creado la vulnerabilidad que ha creado el neoliberalismo en los sistemas de salud, las privatizaciones, siguen con eso. La adoran, le dan un disfraz. El trabajo y la educación a distancia se están traduciendo de más en más, en mayor escala, con más énfasis en la apropiación privada. Bueno, en los grandes negocios lo hacen las plataformas digitales y los consorcios informáticos privados. Reactivan y remodelan la política privatizadora. Remodelan así eso y otras y las llamadas alianzas pública-privada para realizar proyectos que llaman de desarrollo, que usan parte de los pocos recursos líquidos del Estado, infraestructuras, patrimonios públicos y naturales, para ponerlo a operar bajo control y administración del gran capital privado. Y inyectan la banca privada con fondos de los bancos centrales, mientras, como contraste, cunden las penurias populares. Reabren las llaves del endeudamiento externo bajo la égida, bajo el manto condicionante del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Restringen las relaciones con China, Rusia, Cuba, Venezuela, Irán, todo lo que se incline en favor de la autodeterminación está vetado por Estados Unidos. Entonces aquí en República Dominicana, ese conjunto de recetas que usa la emergencia para remodelar las relaciones políticas del gran capital privado y redefinir las nuevas hegemonías, los nuevos controles a su interior, está siendo impulsado a contracorriente de la vida misma de esta hermosa isla y de los anhelos de sobrevivencia y bienestar de una gran parte de la sociedad. Podrido el régimen anterior, a cargo del PLD, que conformó una asociación delictiva pública-privada con competencia entre ambas partes, entre la plutocracia enriquecida al vapor y los viejos ricos. El cambio político actual lo que ha hecho fundamentalmente, y el gobierno que se ha instalado, es aceptar que el gobierno directo, que el Estado esté cada vez más controlado por empresarios que procuran fundamentalmente la privatización del Estado y de las funciones públicas. A eso se agrega el grado de intervención de los Estados Unidos.
Y yo le decía, vamos a ver el producto de todo esto, porque evidentemente a este terruño le están imponiendo la muerte de la civilización humana, esa de que hablaba incluso el Washington Post, que yo comentaba en el día de ayer, que decía, ponía la disyuntiva, o muere este capitalismo o muere la civilización humana. Por esas rutas nos la quieren imponer y contra eso habrá muchas rebeldías, muchas indignaciones en un futuro no muy lejano, que pueden ser el fermento de los nuevos cambios. Pausamos. Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño. La vida nos ha cambiado.